¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien o no? Bueno, bien. Ya se nos está yendo un poco el frío, ¿no? Estos días viene la primavera. Pero bueno, estamos acá y podemos compartir. Gracias a Dios que tenemos esta posibilidad de compartir. Y hemos estado cantando tantas verdades. Y esta última canción que anoche también la habíamos cantado, Creo en ti. Parece una cosa tan simple decir creo, ¿no? Ayer también pensábamos en cuántas personas le preguntamos, ¿no?, si crees, y la respuesta es, y sí, ¿en qué voy a creer si no creo en Dios?, ¿no? Esa es la respuesta común que escuchamos de las personas, creer. Y estaba pensando, porque estos días decía que vamos a compartir. Y hay una cosa que nos sucede a todos los seres humanos, más a todos aquellos que somos bastante en esto, molestamos bastante en esto, que son las preguntas. Y estaba pensando en las preguntas. ¿Nos hemos hecho preguntas en la vida? Siempre hacemos preguntas, ¿o no? ¿Sí? Preguntas comunes, preguntas un poquito más profundas y preguntas totalmente profundas. Nos levantamos preguntando cosas. ¿Qué hora es? ¿No? Esa es una pregunta, ¿o no? Una pregunta simple. ¿A qué hora está la comida? ¿O no? Cosas así. Nos preguntamos cosas muy comunes en la vida, pero también hay momentos en la vida que nos frenamos y nos hacemos otras preguntas. Y hay preguntas que nos hacemos en la vida porque sabemos que tienen trascendencia. Sabemos que la tienen. Que la respuesta puede satisfacer nuestra necesidad o la respuesta tal vez nos lleve a otra pregunta. Y hay gente que en la vida se la pasa preguntando. Y a veces también está el tema de que a veces no queremos escuchar las respuestas, o si escuchamos la respuesta no nos satisface o nos incomoda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, tal vez no sea el tiempo o no es la respuesta que estoy esperando. Cuando a veces vemos un niño, ¿no?, que pregunta, ma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces tiene una respuesta. Y a veces por ahí no le satisface y sigue con la pregunta o le hace otra pregunta, ¿no? Y viene otra respuesta. Y a veces la respuesta no es lo que quiere justamente, cuando a veces son caprichos y demás, se está esperando justamente algo de manera ya premeditada. Pero cuando vamos un poquito más a la profundidad de las preguntas, hay personas que se acercan a otras o interiormente se cuestionan cosas y hay personas que se hacen estas preguntas. Yo voy a hacer estas preguntas y vamos a ver después algunos ejemplos de la Biblia que también en determinados momentos, frente a una propuesta o frente a interrogantes que tal vez venían teniendo en la vida, tuvieron que tomar una decisión. Porque hay una realidad. Nosotros en la palabra vamos a encontrar respuesta a la necesidad del hombre. ¿Sí? La palabra de Dios es la respuesta a la necesidad del hombre. Aunque nosotros allí o algunas personas en algún momento de nuestra vida quisimos no ver esa realidad, la realidad es que la Biblia tiene la respuesta al ser humano. ¿Sí? Y en cualquier necesidad del ser humano. Ustedes fíjense que cuando buscamos en la palabra, a veces hay algunas Biblias, no sé, hay algunas que la tienen, la mía la tiene y otras también la tienen, y dice, bueno, cuando tengas esta necesidad, busca estos versículos, ¿no? Cuando estés en angustia, busca acá, cuando estés alegre, lee acá, cuando tengas que pedir por un enfermo, lee acá, y etcétera, etcétera. ¿No? Así nos encontramos porque aquellos que han escrito la palabra, que la han editado, se han encargado muchas veces de ordenar la palabra para que uno vaya de acuerdo a la necesidad a encontrar la respuesta a nuestro interrogante. Porque también tenemos que saber que hay muchas preguntas que nos hacemos y muchas preguntas que como cristianos nos hacemos y que tal vez aún seguimos esperando una respuesta. ¿O no? Muchas veces.
no las entendemos. Hay cosas que suceden en nuestra vida y cosas que suceden alrededor nuestro que no tienen una respuesta a veces en la tierra. A veces Dios nos permite ver algo diciendo esto fue para enseñanza de tu vida y entonces lo tomo para mí y aprendo. Y tal vez haya cosas que si nos ponemos a pensar, capaz que nunca voy a tener una respuesta aquí en la tierra, pero Dios, que es soberano, sabe por qué lo hace, ¿no? Y nosotros nos quedamos con esas preguntas. Y yo estaba pensando en algunas preguntas que las personas se hacen. Y acá cuando pensamos en estas preguntas, a veces pensamos personas que no conocen a Jesucristo como Salvador. Y hay personas que se preguntan si soy suficientemente bueno como para ir al cielo. ¿Alguna vez se lo preguntó eso? Tal vez sin conocer a Cristo y tal vez está acá por primera vez y diría, ¿cómo soy yo? ¿Realmente si Dios me mira, qué ve en mí? ¿Tenemos cosas buenas? ¿Somos todos buenos entonces? ¿Saben que parece que no, ¿no? No hay bueno ni siquiera uno, dice la Biblia. O sea que tenemos respuestas desde la Biblia al pensar de que frente a esta pregunta también hay una respuesta de la Biblia. Hay personas que se preguntan, ¿cómo puedo ser perdonado y saber que soy perdonado, ¿no? Nosotros vivimos una época que creo que algunos dicen que obviamente que el pecado aumenta en el ser humano, pero hay muchas cosas que sucedieron solo que en mucho tiempo se taparon. Y hoy me parece que son muy públicas porque el pecado del hombre siempre fue pecado, ¿no? Y hoy vemos de manifiestos cosas tremendas que suceden. Leemos las noticias, a veces tenemos que un poquito cambiar por el canal, pues la verdad es que son cosas fuertes las que escuchamos. Y el hombre ha hecho de su vida un desastre y ha elegido mal y ha hecho mal y ocasiona el desastre a otras personas. Perdonar no es una palabra fácil. Como en las situaciones de la vida nos cuesta perdonar, hay personas que diríamos, hay escalas de perdón, ¿no? Hay cosas que se pueden perdonar con más facilidad que otras. Pero hay gente que ha vivido cosas muy fuertes y que les toca perdonar. Ahora, cada uno de nosotros sabemos, frente a la mirada de Dios, si realmente yo o cómo puedo yo ser perdonado. ¿Puedo ser perdonado y vivir como perdonado? Otra pregunta que se hacen las personas es que si yo voy a Jesucristo o voy a Dios, ¿cómo puedo estar seguro realmente de que alcancé la salvación? Otra pregunta que se hacen las personas, básicamente dicen las personas, todas las religiones son iguales, ¿por qué entonces hay que creer en Jesucristo? Si frente a tanta propuesta, mucha gente piensa que esta es otra propuesta más con minúscula, ¿no? Otra propuesta más dentro de tantas propuestas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios, la elección y el libre albedrío? El otro día escuchamos algo de la libre decisión que tenemos nosotros. Porque también eso dice, bueno, pero Dios conoce mi vida, respeta mi decisión. Sí, es verdad, Dios respeta tu decisión, pero puede ser una mala decisión. Pero Dios la respeta, como diciendo, yo voy a seguir siendo Dios, yo voy a seguir haciendo el propósito que quiero, pero la decisión es tuya. La gente se pregunta muchas cosas. Y muchos de los que estamos acá nos hemos preguntado cosas. Hay gente que en el filo de la muerte, frente al interrogante de Dios y frente al interrogante de la salvación, tomaron la salvación. Hay otros que en el filo de la muerte y aún ya sabiendo que partían, negaron la existencia de Dios y le dijeron a Dios no. Frente a
situaciones, muchos frente a situaciones cotidianas y sin ser el filo de la muerte, le dijeron que sí, y muchos están sentados acá. Pero otros le dijeron que no. Hay gente que, como hemos dicho algunas veces, han ayudado desde afuera, desde la familia, a decir que no a alguien. Pero la decisión era de esa persona. O sea, hemos dicho, nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias decisiones, ¿sí? Frente a este momento de que cuando nos interrogamos acerca de Dios, que nos dan la respuesta, ¿qué decisión tomamos? Hay un pasaje de la Biblia, vamos a ir a uno de los evangelios, y este relato, vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 23, Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y podríamos leer mucho a partir del versículo 26, pero yo me quiero detener en algo y de personas de las que se habla poco, personas que en la vida se habrán preguntado cosas. Hay cosas que nosotros suponemos, pero desde la lógica suponemos, pero no vamos a estar tan errados, ¿no? Dice la Biblia que cuando Jesucristo iba camino a la cruz, dice que, y cuando fue colgado allí en la cruz, dice que había dos malhechores, usa un evangelista, otro dice unos ladrones, y me puse a buscar algo, la verdad que interesantísimo, porque pensar en estas personas que colgaron al lado de Jesús. Algunos dicen que inclusive el tema de ser ladrón no era una situación para llevarlos a la cruz. Ser ladrón no. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz aún por cuestiones políticas, porque él traía un mensaje distinto que cambiaba a la gente, la mentalidad, y para ellos era un sedicioso, el sedicioso es aquel que se levanta contra el gobierno y trae una idea revolucionaria. Entonces hasta en una cuestión política fue levantado Jesucristo. O sea que probablemente estos hombres estarían en esa misma condición, dicen algunos autores, algunos historiadores, ¿no? No se saben los nombres. Otros dicen que sí, que tenían unos nombres. No los anoté, pero algo de Dimas, son unas cosas así que decían que eso podrían llegar a ser los nombres. Pero la realidad es que la Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice quiénes eran. La Biblia ocupa estos pocos versículos para hablar de estas personas. Personas que seguramente se habrían preguntado en la vida muchas cosas, personas que muchas veces se habrán planteado qué viene después de todo lo que vivimos, porque aún en este sentido eran pueblos de alguna manera civilizados, pero aún así aquellos que no son pueblos civilizados, entiéndase que llegó el ser humano con otro tipo de conocimiento, aún esos pueblos se plantean que hay un ser superior y que hay algo más allá o algo que no define o no está definido aquí en la tierra. Se lo preguntan, se lo cuestionan, se lo responden y actúan en función a eso. Entonces se hacen sus propios dioses, saben que existe alguien a quien ofrecerle algo. Eso es la naturaleza del hombre. El hombre lo hace así.
y con más razón acá, contemporáneos de Jesucristo. O sea que sabían de Jesucristo. La cruz muestra a dos hombres. Tal vez, es más, algunos historiadores dicen, y eso no lo vamos a asegurar porque tenemos más para pensar de otra manera, pero algunos dicen que aquellos que fueron colgados al lado de Jesucristo eran personas que sin tener definido ser cristianos o pertenecer a Cristo, estaban de alguna manera siguiendo ciertas enseñanzas de Jesús. Y eso los puso en una categoría de sedicioso. A estos también los vamos a colgar. Ese es el concepto que algunos dicen que podrían haber tenido, porque evidentemente había otras cosas de las que no se los podía acusar, o por lo menos la ley no los podía condenar en una crucifixión. ¿Sí? Inclusive cuando dice, uno pregunta, ¿no? Dice, estando tú en la misma condenación, y algunos atribuyen esa expresión para decir, mirá, somos condenados por lo mismo, por ser de alguna manera revolucionarios. Algunos lo piensan también de esa manera. Eso no cambia en nada, obviamente, y por eso lo comparto, la realidad de la palabra, ¿sí? Porque lo he leído y lo he sacado de algunos que comenté y lo comparto porque nunca lo había pensado así. Y la realidad es que podría haber sido que eran tal vez simpatizantes de Jesucristo o del cristianismo de esa primera época. Podría haber sido. Sin decisión, porque ustedes fíjense que están en la cruz, ¿no? Y ahí van a tomar a alguien una decisión. Pero evidentemente antes no habían tomado una decisión real con Jesucristo. Dos personas desconocidas. Tal vez a veces nosotros, si nos proyectamos en la palabra, nos encontramos con esto. De que tal vez no seamos conocidos. No tenemos, digamos, si tenemos un nombre, tenemos un apellido, un DNI, pero la realidad es que somos uno más del montón. Así decimos, ¿no? Hay personas que sobresalen por determinadas características. Anoche estábamos, como nos tocaba hablar acerca de alabanza y adoración, y pensábamos como introductorio fue ver algunos personajes de personas famosas, algunos de esta época, otros de épocas anteriores, y cada uno ponía una característica, ¿no? Porque lo conoce. Ahora, nos pone una foto nuestra por allí en un lugar y dice, ¿y este quién es? ¿Quién lo conoce? A este no lo conoce nadie. ¿Qué puede decir? No sé quién es. ¿Cierto? Y pasamos desapercibidos. Estos hombres seguramente para la sociedad pasaron desapercibidos. Yo me preguntaba quiénes o quién tal vez en el montón de los que estaban allí lloraban por esos dos. Porque sí me imagino la cara de la madre de Jesucristo. Sí me imagino los discípulos allá lejos, ¿no? Que se llorarían, habría lágrimas, había... Tal vez en esta mezcla, ¿no? Era necesario que él muriese, pero verlo morir era otra cosa, ¿no? Y sentir de que se iba a quien amaban, cruelmente. Ahora, ¿quiénes lloraban por estos dos? La Biblia no nos dice. ¿Habrán tenido familia? Tal vez sí, tal vez no. ¿Nos podríamos imaginar sus caras? No sé. Porque ¿saben qué? No se nos dice mucho de eso. Como muchos personajes de la Biblia que no se nos dice mucho. Alguno que de pasada llevó la cruz, se habló poquito, ¿no? Y lo llevó. Y fíjense que si lo miramos, no deja de ser un protagonista. Y en esa multitud habría gente que tal vez eran indiferentes al dolor de estos, ¿no? Habría gente que lloraría, tal vez no.
Tal vez estaban allí, lo llevaron y la familia dijo, mirá, la verdad que mejor, listo. Hay gente que puede haber pensado así. Y se terminó todo. Pero independientemente de que no hubiese nadie para llorar, ¿no? Estaban estos hombres. Y vamos a leer el capítulo 23. Y dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, y acá aparece otra pregunta, ¿no? Una pregunta tremenda que a veces las personas dicen, estoy en el extremo final de mi vida. Y dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Una pregunta en el filo de la muerte, una pregunta en la situación de desesperación. ¿Cuándo es el filo de la muerte? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Gracias a Dios porque nos hicimos la pregunta de la necesidad de Jesucristo mucho antes, ¿no? Y estamos acá. Y tuvimos una respuesta. Hay gente que se pregunta, se responde a sí mismo. Hay gente que se pregunta y la respuesta no le satisface. Este hombre en el filo de la muerte le dice al otro, pero vos ni siquiera estando en el momento de que te morís, vas a recapacitar. Mirá, este que está acá no hizo nada. Vos y yo sí nos merecemos. Vos y yo sí nos merecemos estar acá. Pero este ningún mal hizo. Y nosotros estamos acá. Dos hombres que para la sociedad tal vez eran despreciados. Dos hombres que ni siquiera, como decimos, tenían un nombre. Pero cada personaje que apareció en la Biblia, cada personaje que apareció, siempre tuvo un porqué dentro del propósito de Dios. Dos hombres, tal vez ignorados, dos personas que en la vida tal vez se habían cuestionado cosas, pero en ese momento de tantas cuestiones que se hicieron en la vida, nunca habían tomado una decisión y les tocó vivir el filo de la muerte. Y las situaciones extremas a nosotros nos definen, ¿o no? Las situaciones extremas nos definen, para bien o para mal, siempre. A estos dos hombres la decisión extrema los definió. ¿Qué nos define a nosotros? ¿Tenemos que vivir una situación extrema para que nos defina? Muchas veces tenemos que estar en situaciones de dolor, de angustia y de enfermedad para acordarme de este Dios que un día conocí o para acordarme de este Dios que me puede dar una mano. Solamente ahí y después me olvido y sigo mi vida y así sigue la vida. Estos dos hombres tuvieron que verse en el extremo de la necesidad cuando eran contemporáneos de Jesucristo. Y por ser contemporáneos de Jesucristo, habrían escuchado el mensaje de Jesucristo. Pero daban vueltas y vueltas, tal vez identificados por su propia curiosidad,
por saber quién era Jesucristo, le llevó a los demás tal vez a pensar, estos también nos van a traer lío. Entonces saquémoslo de órbita, saquémoslo. Tal vez, pero no tenían identidad. Tuvieron que esperar el momento de su vida, el momento extremo para decir sí o no. Porque eso es interesante también. Nuestro Dios es un Dios de un sí o de un no. No es un Dios de tal vez. Cuando le trajeron a Pilato, le trajeron a Jesús, dijo, yo no encuentro nada en este hombre, pero no me voy a hacer cargo. ¿Qué hizo? Se lavó las manos. ¿Sí? Yo no me voy a hacer cargo. Le estaba diciendo que no. Esa conducta es despreciable. Porque no se jugó tampoco, ni por un sí ni por un no. En definitiva, le estaba diciendo que no, eso lo entendemos. Pero no fue capaz de decirlo. La situación extrema nos hace a nosotros definir. Esta situación extrema los hacía definir a estos hombres. Ignorados tal vez socialmente, despreciados tal vez, pero con una oportunidad. Porque siempre está la oportunidad. Y le dice, pero vos no vas a... ¿Cómo? Estando en la misma muerte, mira, ya te estás muriendo. Nosotros lo merecemos, pero este no hizo nada. Y le dijo a Jesucristo, acordate de mí. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Que hoy. ¿Sí? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa fue la promesa de la que se aferró ese hombre en el filo de la muerte. Hay algunas cosas que entendió este hombre. Y podríamos llegar a decir que entendió 3 cosas. Reconoció que él había hecho mal, reconoció que Jesús no había hecho nada malo, y también reconocía que Jesús no era de este mundo. 3 cosas tuvo que reconocer, ¿no? Y las reconoció. Ahora, en esta cuestión de personas o personajes bíblicos que aparecen y que aparecen por un flash, ¿no? Por un momentito nada más, así, cortito. Pero que nos hacen pensar y nos identifican a cada uno. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué preguntas tengo? ¿Y qué respuesta tengo? Lo del hombre este fue un clamor. ¿Cuántas veces se habrá preguntado en su vida? ¿Hay un ser superior? ¿Hay un Dios que me puede salvar? Escuchaba a Jesucristo que decía, yo vine a salvar a la humanidad, no vine a condenar a nadie, vine a salvar. Y dicho, ¿salvar? ¿Qué significará todo eso? Y llegar al extremo al límite para tomar una decisión. Nosotros como cristianos a veces también esperamos el límite para tomar una decisión, ¿no? Frente a Cristo y decirle sí a Jesús. Ah, sí, acá está Jesucristo, sí, es verdad. Mientras tanto nosotros tratamos de solucionar y tratamos de armar todo de una manera que nos guste a nosotros. ¿Cuántas personas se hicieron muchas preguntas antes de ir a Jesús? Pero ¿qué pasó cuando se encontraron con Jesús? ¿Saben por qué no hubo más preguntas? Porque Jesucristo era la respuesta. En la vida nos podemos hacer muchas preguntas como las que leí al comienzo. Pero cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, encontramos la respuesta. No encontramos una respuesta, encontramos la respuesta. Cuando Jesucristo llamó a Mateo, ¿qué hacía Mateo? ¿Se acuerdan? Cobraba impuestos. Mala palabra, ¿no? Para el pueblo. Porque acá no nos pinta ningún Mateo, ni ningún Zaqueo, que era un Robin Hood, ni nada de eso, sino que justamente eran personas despreciadas socialmente porque ocupaban un lugar
de privilegio tal vez, de mucho manejo de dinero y con la posibilidad de robar. Ustedes calculen esa situación o piensen ustedes en Zaqueo, ¿no? Pero las dos personas, Mateo, Zaqueo, dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Habrán tenido preguntas antes? Sí, porque sabían, escuchaban. Ustedes fíjense que Zaqueo dice que sabía que Jesús iba a pasar. O sea que no era que él no conocía quién era Jesús. Él sabía y había escuchado de que Jesús era alguien que traía un mensaje nuevo y que algo pasaba. Entonces, fíjense lo que hizo. Se subió a un árbol. Dice que era medio petizo, ¿no? Se subió al árbol. Ustedes calculen una situación así en nuestros días. Alguien de algún organismo estatal de alto rango, imagínenselo, ¿no? Alguien de rentas, la autoridad máxima, pensando y se me voy a subir a un árbol para ver a Jesús. Eso es humillante. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo voy a convocar, le voy a hacer un banquete, dirían hoy algunos, ¿no? Y lo voy a invitar, que seguro que me va a decir que sí, porque soy el más capo de acá, soy el jefe, ¿cierto? Esa es la reacción tal vez de hoy algunos. Zaqueo se despojó frente a tantos interrogantes que tenía y a tanta arrogancia que tenía, dijo, no me sirve de nada. Y entonces dice que se subió a este árbol y cuando Jesús pasaba, dice que lo vio. Tuvo que renunciar a ese orgullo. Tuvo que renunciar a aquello que realmente lo ponía humanamente en un escalafón allí alto, pero que frente a la persona de Jesucristo dijo, yo me tengo que despojar de todo y tengo tal vez que dejar de cuestionar todo e ir a la fuente, que es Jesucristo, porque es la respuesta. Fíjense que los encuentros de Jesucristo dejó a las personas realmente interesadas, porque algunos la siguieron, los dejó sin más preguntas, porque Él era la respuesta. Y se encontraron con Jesús. Cuando Jesucristo sanó a los ciegos, ¿no? Habla de un ciego que dice que tal vez había preguntado también tantas cosas, pero cuando fue y que Jesucristo lo restauró, dice que tiró su capa. ¿Se acuerdan? Tiró su capa. Tal vez lo único que tenía, porque como muchas veces decimos, en aquella época, ser ciego no es ser el ciego de hoy, y en buena hora, con todas las consideraciones que se tienen hoy para aquellos que no pueden ver o que tienen alguna otra dificultad. No, era una persona socialmente, desechado, dejado de lado, y tal vez lo único que tenía para cubrirse, lo único que tenía de valor era su capa, pero tuvo que dejar la capa. Y tiró su capa. Otros dejaron sus redes, ¿se acuerdan? Dejaron sus redes, que era su fuente de trabajo. Y tal vez habrán preguntado cosas antes, pero cuando se encontraron con Jesús, fueron capaces de dejar todo. Nosotros acá vemos una situación extrema en estas personas. Una situación extrema que los muestra a ellos como en el filo de sus vidas para tomar una decisión. No nos sigamos haciendo a veces interrogantes en la vida que lo único que nos llevan es solamente a seguir enroscado en la misma pregunta. Jesucristo es la respuesta a nuestra necesidad. Muchas personas se acercan y empiezan a filosofar con el tema espiritual. Si estás buscando a Dios de corazón, como Jesucristo es la respuesta, ya no vas a tener más preguntas, porque Jesucristo es la respuesta. Y la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es la que te da la respuesta. Muchos, como les decía, tuvieron que encontrarse con Jesucristo, que era la respuesta, y los dejó sin preguntas.
Podemos hacernos muchas preguntas, pero si vamos de corazón, Cristo es la respuesta. Cuando nos preguntamos acerca de la salvación, Cristo es la respuesta. Cuando pensamos en si podemos alcanzar el perdón, Cristo es la respuesta. Estos hombres no pudieron arreglar ni tener una vida cristiana posterior. Este hombre, este malhechor, no tuvo la oportunidad. Fue salvo en ese momento porque entendió el mensaje del Evangelio y entendió que a quien colgaban allí era al inocente Hijo de Dios. Eso entendió. Eso lo entendió. Muchas preguntas, Cristo es la respuesta. Cuando en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, capítulo 9, interesante porque en este Evangelio, el Evangelio de Juan, el capítulo 9, tiene 41 versículos y allí aparece, miren, destinado a este hombre, 41 versículos de una historia, que en mi Biblia la tengo como narrada en 3 momentos, ¿sí? La tengo dividida en 3 subtítulos. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. La segunda, los fariseos interrogan al ciego sanado. Y lo último dice, ceguera espiritual. Esos son los títulos que yo tengo. Un hombre que se encontró con Jesucristo. Y tenía esto, como tantos otros que se acercaron a Jesús. Muchos se acercaron a Jesucristo, sí con preguntas y con mucho interés. Y este ciego dice, de nacimiento, se encontró con Jesús y fíjense en el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. ¿No? Una situación que ya la conocemos la historia, el ciego de nacimiento, de una manera milagrosa, Jesucristo obra y lo sana. Y después vienen los interrogantes, ¿no? Vamos en el capítulo 9 y el versículo 19, podemos ir un poquito antes, el versículo 16, en la última parte, frente a esto que habían vivido, dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Dice después, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Versículo 19, la última, dos preguntas aparecen. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Dice, bueno, él sabemos, dice que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ahora ve. Y dice, no sabemos cómo fueron abiertos los ojos, pero le dice, bueno, que le pregunten a él mismo, ¿no? Y así sigue el relato de preguntas que hacían los demás y que creo que las hacían con un ánimo simplemente, no solamente de curiosidad, sino de dónde encontrar el error. Si querés encontrarle otra explicación o si querés argumentar, porque a veces he estado escuchando a veces personas en las que le dan vuelta a esta cuestión y cuando les hablas de la fe te dicen no es tan así. Escuchaba algunos que dicen no, ¿cómo voy a tener mi vida basada en un libro tan antiguo como es la Biblia, que no se acomoda a mi realidad? ¿O cómo voy a creer en alguien que no veo? ¿Cómo voy a tener esa experiencia personal? ¿O basta solamente con hacer una oración y ya está, se solucionó todo el problema? Entonces,
mucha gente tiene preguntas y mucha gente tiene sus propias respuestas. Y nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, podemos llegar a tener preguntas, pero sabemos que Cristo es la respuesta y su palabra es la respuesta a nuestras inquietudes. Acá había un ánimo de decir, a ver, ¿dónde le encontramos el error a Jesucristo? A ver, cuando lo hizo en día de reposo, entonces ahí lo vamos a ver porque la ley siempre queriéndole buscar para encontrarle la falla a Jesucristo. Siempre queriendo cuestionar la verdad. Siempre queriendo de alguna manera dejar de lado las palabras que Jesucristo estaba haciendo y la obra que Jesucristo estaba haciendo. Este hombre se encontró con Jesucristo. Evidentemente, ese hombre lo único que recibió al comienzo fue vista, pero vista física. Lo segundo, recibió cuestionamientos de estas personas en la que él tal vez se planteaba, y saben que llegó al extremo de este hombre. Dice en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea que lo que había recibido, yo de algunas cosas me convenzo cuando leo la palabra. Muchos recibieron de Jesús la sanidad física. Y algunos la Biblia nos da a entender de que realmente conocieron a Jesucristo. Porque en esa época muchos se acercaban solamente por interés. Piensen en aquellos leprosos y aquellos 10 leprosos que fueron curados. Dice que volvió uno solo. ¿Los demás no fueron curados? Sí, fueron curados. Pero no tuvieron un encuentro con Jesucristo. Tuvieron una necesidad, Jesucristo atendió la necesidad, pero se fueron simplemente satisfaciendo esa parte de su vida. Y este hombre, ustedes se dan cuenta que ni siquiera había tenido una experiencia con Jesucristo. ¿Crees en quién es? Yo soy. Ah, bueno, entonces creo. Pero no había conocido a Jesucristo. Frente a tantos interrogantes de la vida, nosotros los cristianos también nos seguimos haciendo preguntas. Y de acuerdo a nuestra experiencia personal y espiritual, nos vamos contestando, o la Biblia nos va contestando. Pero tal vez estés con preguntas así también, que a veces cosas que te suceden en la vida, y te suceden siendo hijo de Dios. Dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo aquello? ¿Por qué me tiene que pasar lo otro? Jesucristo es la respuesta. ¿Cuántas preguntas nos hacemos? ¿Cuántas respuestas tenemos? Un día conocimos a Jesucristo. Si hemos conocido a Jesucristo, Él ha sido la respuesta para nuestra vida. Aferrémonos a esto, aferrémonos a la palabra, porque es la palabra la que nos da a nosotros la respuesta. Busquemos a Jesucristo cada día, Él es nuestra respuesta. Vayamos a Él frente a nuestra necesidad y a nuestros interrogantes. Jesucristo es la respuesta. A veces nos toca vivir situaciones familiares o situaciones en las que no todo el mundo, todas las familias son cristianas. ¿Por qué me toca vivir esto? Anda a Jesucristo, Jesucristo es la respuesta. Que será un ejercicio, a veces en la vida, para entender algo. Si te aferraste a Jesucristo, seguí buscando en Él la respuesta. No esperemos situaciones extremas de la vida para buscar a Dios,
si no conoces a Jesucristo y si estás sentado con nosotros acá y nunca conociste a Jesucristo, Jesucristo quiere ser tu respuesta frente a los interrogantes que tengas. Él quiere ser la respuesta para tu vida. Él quiere satisfacer tu necesidad y Él quiere darte lo que ninguno de nosotros te puede dar. Estos dos hombres colgados al lado de Jesucristo, solo uno reaccionó y el otro, digamos que sí, también reaccionó negativamente, pero uno solo reaccionó al amor de Jesús. Uno solo. ¿Sí? El otro estaba en el filo de la muerte. Podría haber dicho, bueno, yo también, yo quiero eso también. No, fue uno solo que dijo, bueno, acordate de mí, acordate de mí. Y le habló de reino, porque él seguramente ya sabía que quien había estado en la tierra y que era Jesús, había hablado de un reino. ¿O no? Si no, no lo podría decir. Y sabía que el que estaba colgado en la cruz no pertenecía a esta tierra y por eso le habló de tu reino. O sea que había conocimiento y no hubo ninguna clase allí de teología para dárselo, pero sí él habría escuchado seguramente acerca de este Jesucristo. Y fue en el momento ya casi de partir que se aferró y habrán quedado tal vez en aquella curiosidad que tuvo durante su vida, es decir, tantas preguntas que me hice y acabo de encontrar la respuesta al lado mío. Él es la respuesta para mi vida. Y se aferró a eso. Y así partió, con la seguridad de que se iba a encontrar con Jesucristo. ¿Sí? Muchos transitaron una vida haciéndose preguntas, satisfaciendo el momento, pero muchos no se encontraron con Jesucristo. Simplemente eso. Pero otros dejaron todo por Jesucristo. Y como les decía, tal vez habrán tenido muchas preguntas en su vida, pero cuando se encontraron con Jesucristo, le dijeron sí a Jesucristo. Y se les aclaró el panorama. Yo tenía, muchas veces lo he dicho, pero yo tenía una alumna en algún momento que era una tremenda cuestionadora de la Biblia. Y ella practicante de una religión, la religión oficial, ¿no? Era católica, ella practicante con todas las letras. Y cuestionaba. Y cada vez que yo hablaba, dice, sí, pero no es así. Bueno, dale. Entonces yo trataba de tener paciencia, pero ella era cuestionadora. Y el día que ella aceptó a Jesucristo, se acercó a mí y me dice, ¿por qué yo te preguntaba lo que si está tan clarito acá? Si está claro, no sé qué te preguntaba tanto, o qué te cuestionaba tanto, si la Biblia lo dice. Es ver que se hace la luz en las personas, y cuando se hace la luz dice, pero ¿qué me preguntaba y qué cuestionaba tanto yo a Dios, si Dios es tan claro en su palabra? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no de cualquier cosa. Y fue el Espíritu de Dios que a ella realmente la convenció, y ella dio ese paso de fe y entendió y dijo, no sé qué cuestionaba, si está todo tan clarito. ¿Sí? Así que no cuestionemos a Dios, busquémosle a Dios. Dejemos, tal vez a veces hay cosas a las que tenemos que dejar, nuestro propio orgullo, esas cosas que más apreciamos, las que más queremos. Hasta nuestro propio pensamiento puede ser un obstáculo. ¿Sí? Renunciemos a eso y busquemos a Jesucristo, porque Jesucristo es la respuesta a todos nuestros interrogantes. Si no tenés a Jesucristo, aceptá a Jesucristo hoy. No te quedes con un simple beneficio, ni material ni nada, porque tampoco lo tenemos nosotros para dártelo, pero nada de eso. Buscá a Jesucristo, que Él es el que satisface tu vida. Y que cuando lo conozcas a Jesucristo, te vas a dar cuenta que tantos interrogantes que te hiciste, y mirá qué fácil que era. Conocer a Jesucristo es sencillo. Dice la Biblia que aún los niños lo pueden entender.
Arriba se destina un tiempo para sembrar en los niños la palabra de Dios. Lo hicieron conmigo cuando yo era niño, hace un par de años atrás. No se rían, ¿no? Pero es verdad, hace mucho tiempo alguien invirtió tiempo. Hay gente que dejó sus países para venir a esta parte del mundo para invertir tiempo, ¿sí? Y ese tiempo trajo su resultado. Gracias a Dios que conocimos a Jesucristo muchos. Y gracias que cuando, a pesar de que uno tenía tantos interrogantes, un día fue Jesucristo que nos dio la verdadera respuesta que necesitábamos para nuestra vida y nos satisfizo. ¿O no? Él nos satisface. Este hombre encontró la satisfacción de su vida en el filo de la muerte. Sin nombre, sin apellido, sin documento, no sabemos quién era, pero lo encontró. Lo encontró. Y nosotros, así como ese malhechor y otros tantos que pasaron alrededor de Jesús, nosotros también somos tan importantes como Él y como toda la humanidad, porque para eso vino Jesucristo, a morir para los que tal vez algunos consideren que pasan desapercibidos, pero a los ojos de Dios no pasamos desapercibidos. Somos tan importantes, ¿saben por qué? Porque tenemos trascendencia eterna. Nosotros no terminamos acá, nosotros seguimos, ¿sí? Así la otra vez con unos compañeros dicen, no, dice, todo tiene solución, dice, menos la muerte. Entonces yo le dije, la muerte también tiene solución. Como diciendo que descubriste la... Entonces yo le dije, en Jesucristo hay solución. Jesucristo es la... bueno, en ese sentido sí, bueno, siguió la conversación. ¿No? Cambiaron de tema obviamente, pero fue decir, hay una respuesta. La Biblia tiene la respuesta a todo, ¿sí? Así que, gracias a Dios por este tiempo de compartir y de compartir la palabra de Dios, porque no compartimos cualquier cosa, pensar en estos ejemplos tan simples y verdades tan simples que salen de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pensar cada uno en buscar las respuestas en Jesucristo. Y si no tenés a Jesucristo, buscá a Jesucristo hoy. Pedile perdón a aquel Jesucristo que murió en la cruz. Y también damos gracias porque no quedó muerto, está vivo. Y por eso podemos juntarnos, podemos cantar al que es digno de recibir la gloria, el honor y todo lo que nosotros, porque Él vive. Todo lo que nosotros podamos darle, Él vive y vive para siempre. ¿Vamos a orar? Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por habernos permitido compartir de tu palabra. Pensar en aquellos malhechores o aquellas personas consideradas tal vez despreciados socialmente, fueron a la cruz también y tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo y tomar una decisión. Le damos gracias porque este nos es un ejemplo para nosotros, tal vez de no esperar el último momento de nuestra vida para andar como tú quieres, sino que vivamos cada día como si fuese tal vez el día que nos vas a llamar, proyectándonos también en la vida, en cosas, pero viviendo de esa manera, porque el tiempo lo tienes marcado para nuestra vida y sabes, Padre, que nuestras debilidades y conoces nuestras debilidades y en estas debilidades queremos pedir tu ayuda para que podamos tener una vida dependiendo de ti en todo momento, confiando en ti y buscando las respuestas en tu palabra, indagando lo que quieres decirnos a diario a través de las circunstancias también. Gracias porque eres un Dios bueno, que siempre atiende nuestra necesidad y siempre tienes la palabra justa para satisfacer nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y pedimos ahora tu bendición también al separarnos. Damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús.